Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a ver toda la información y los detalles que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con el primer ingreso millonario para el más grande confirmado. Recordemos que River firmó un contrato con una productora. Ahora voy a estar dando nuevamente todos los detalles. Ya lo he hecho en videos anteriores, pero voy a repasarlo. Y se ha confirmado la primera fecha del primer recital, por lo que este será un dinero muy importante para River. Además, vamos a estar mencionando todos los regresos que va a haber de cara al partido contra Godoy Cruz. Recordemos que De Michelis, no voy a decir que puso un equipo alternativo porque todavía no está tan claro quiénes son los titulares indiscutibles en el más grande, pero los que sí sabemos que son titulares van a estar volviendo en el partido del próximo fin de semana. Vamos también a estar contando la actualidad de algunos futbolistas que se están terminando de recuperar de sus respectivas lesiones, y también para finalizar vamos a estar repasando el calendario de River, que por ahora no viene tan agitado. Tendrá un fin de marzo tranquilo, pero en el mes de abril comenzará la Copa Libertadores y es ahí cuando De Michelis seguramente tendrá que apostar a tener un gran plantel para pelear absolutamente todas las competencias. ¡Empecemos! Y para comenzar este video vamos a estar hablando de algo que no tiene que ver con el equipo en sí. Obviamente que esto es muy importante para River, lo que voy a mencionar ahora, pero en todo lo que respecta a el posible regreso de algunos futbolistas de cara al partido contra Godoy Cruz, eso lo voy a estar mencionando después. De lo que sí vengo hablando en anteriores videos es del contrato millonario que firmó River con DF Entertainment, una productora muy importante que organiza shows musicales, y se ha confirmado justamente el primer concierto en el Estadio Monumental. Esta misma productora es la que organizó a finales del año pasado los conciertos de Guns N' Roses, de Coldplay y de Harry Styles en el escenario Núñez. Por eso mismo es importante saber cuándo se van a realizar los siguientes recitales, por dos motivos. Primero de todo, por todo lo que tiene que ver con el campo de juego, que es lo referente a lo deportivo, porque en su momento cuando se hizo el recital de Guns N' Roses, al ser solo uno, el campo de juego no tuvo ningún inconveniente. River jugó un par de días después contra Estudiantes de La Plata en el Monumental y de hecho jugó uno de los mejores partidos, por no decir el mejor encuentro de todo el 2022, al derrotar contundentemente 5-0 al Pincha. Y segundo, porque hay que saber, además de cuántos recitales son, cuánto dinero le va a ingresar a River por el alquiler del estadio más grande e imponente de toda Sudamérica. Hace un par de días se definió que el artista norteamericano The Weeknd se presentará en el estadio de River a mediados de octubre. Esto sería un par de días antes de que River reciba a Independiente por la Copa Liga Profesional, es decir, no por el torneo local que se está jugando actualmente, sino por el que va a comenzar en el segundo semestre del año. Por el momento solamente habría un show confirmado, por lo que no tendría ningún problema el campo de juego en sí. Recordemos que la productora con la cual River firmó un contrato para hacer 20 recitales entre el 1 de febrero de este año y el 31 de diciembre del 2025 aseguró que en cada uno de los shows va a poner una lona específica sobre el campo de juego para no generar ningún tipo de problema a la hora de la recuperación del césped, que puede ser que tarde un par de días, pero una cosa es que esté totalmente deteriorado y otra cosa es que tenga algún mínimo arreglo que hacer, que esto es obvio, luego de cada uno de los shows. Por eso mismo es muy importante que se asegure bien cuándo va a ser el show y cuántos van a ser. En principio la fecha del concierto está fatada para el 18 de octubre. River tendrá pocos días para que el Pasto recupere sus óptimas condiciones y, como dije, The Weeknd será el primero de los más de 20 recitales que se pactaron en el contrato con DF Entertainment. Además, hay que tener en cuenta, y esto todavía no lo sé, pero va a ser confirmado en los próximos días, que si el escenario que se va a utilizar para este show en particular cubre no solamente la Centenario Baja Inferior y la Centenario Baja y el campo de juego, serán $750.000 para River, mientras que si el escenario no toca el campo de juego serán $650.000. Esto ya está pactado en el contrato, por lo que habrá que esperar un par de días para saber efectivamente cuánto será el dinero que ingresará a las arcas del millonario.
Y vamos ahora a referirnos a los delanteros, porque después de lo que fue el buen rendimiento como dupla ofensiva de Lucas Beltrán y Miguel Ángel Borja contra Racing de Córdoba, todo parecería estar dado como para que por lo menos tengan otro partido consecutivo como titulares. Recordemos, y por esto no quiero adelantarme mucho, que en su momento cuando el colombiano y Rondón jugaron como titulares ante Banfield y todos nos sorprendimos por el buen nivel del doble 9, después de Michelis decidió no repetir contra Arsenal. Jugaron un rato en el segundo tiempo juntos, pero no tuvieron un buen compromiso en ese lapso. Sin embargo, en esta oportunidad todo parecería estar dado para que Beltrán y Borja repitan como titulares en el partido de este domingo ante Godoy Cruz. La realidad es que se entendieron muy bien. Ya de por sí Beltrán venía haciendo buenas cosas dentro del campo de juego como para estar desde el arranque, pero De Michelis no le había dado la posibilidad, salvo en aquel compromiso contra Arsenal. Recordemos que la delantera en ese cotejo fue Beltrán Rondón. Sin embargo, el venezolano, salvo en el cotejo frente al Taladro, no mostró un buen nivel en los siguientes encuentros contra el equipo de Sarandí y contra Lanús en la Fortaleza. Todavía se lo ve falto de ritmo, algo diferente a Borja, que puede tener fallos, que puede tener algún mal control, pero la realidad es que sus números en River son mucho mejores. 12 goles en 27 partidos oficiales, casi un tanto cada 2 cotejos disputados, y por eso parecería que debería ser titular siempre. Además, es un futbolista que sabe lo que es generarse situaciones de gol, que siempre está muy atento a cada ocasión que se le puede llegar a presentar, y como dije, lo de Beltrán ya prácticamente debería ser un hecho. Por eso, si bien es cierto que a De Michelis le ha gustado rotar, me parece que en esta ocasión no le va a quedar otra, que Beltrán y Borja deberán repetir contra Godoy Cruz, lo cual es una buena noticia para River, porque va encontrando forma el equipo de Michelis, teniendo en cuenta que no es sencillo, que algunos niveles son muy irregulares. La realidad es que la dupla ofensiva parecería ya estar instalada, y no lo digo solo por un buen partido, sino porque Beltrán y Borja son dos delanteros que pueden tranquilamente complementarse. Es cierto que el exfutbolista de Colón en muchas ocasiones jugó solo como centrodelantero, pero la realidad es que rinde acompañado de otro futbolista que pueda hacer referencia de área, y en River no hay absolutamente nadie mejor para hacer ese trabajo que Miguel Ángel Borja. Y lo que se va a definir entre hoy viernes y mañana sábado es si finalmente Matías Suárez y Emanuel Mamana formarán parte de la lista de concentrados. En el caso del defensor central, se había ya entrenado con normalidad antes del partido contra Lanús, es decir, lleva 2 cotejos de River entrenando a la par del resto de sus compañeros, pero De Michelis, como ya sabemos, se maneja de la siguiente manera: cuando un futbolista se recupera de una lesión, normalmente espera siempre una semana más para ponerlo dentro del campo de juego e inclusive para llevarlo al banco de suplentes. Por eso mismo, y al haber jugado el más grande entre semana contra Racing de Córdoba por Copa Argentina, Mamana se perdió 2 partidos ya habiendo estado a la par del resto del plantel. Por el lado de Suárez, también lleva una semana entrenando con el resto. Sin embargo, su situación claramente es diferente, porque no tiene una lesión normal, mejor dicho, no es una lesión en sí. Si repasamos lo de Mamana, sufrió un desgarro un día antes de que River viajara a Córdoba para enfrentar a Belgrano por la segunda jornada. Este partido se disputó el pasado 4 de febrero, ya pasó más de un mes. Por eso mismo Mamana está ya en condiciones de regresar. Dependerá exclusivamente de Michelis si de cara al partido del domingo es titular o suplente. Es cierto que vamos a ver también si lo pone en la lista de concentrados. No quiero adelantarme absolutamente a nada porque la misma va a estar saliendo mañana sábado luego del entrenamiento por la tarde, pero todo estaría dado para que Mamana sí esté regresando. En el caso de Suárez, la situación, como dije, es bastante distinta, porque el
cordobés sufre de una sinovitis crónica en una de sus rodillas. Durante toda la pretemporada tuvo que estar entrenando diferenciado. Mamana, recordemos que jugó los amistosos y de hecho fue titular en la primera fecha de esta liga profesional contra Central Córdoba, pero por el lado del atacante cordobés depende de cómo sea su evolución día a día. Por suerte ya lleva casi 10 días entrenándose con normalidad y según De Michelis se quedó en Buenos Aires y no viajó para enfrentar a Racing de Córdoba con el objetivo de seguir practicando de manera recurrente y normal sin necesidad de tener que descansar, en el sentido de que viene realizando entrenamientos consecutivos. Esto es algo muy positivo para Matías Suárez y esperamos verlo lo más pronto posible en el banco de suplentes, aunque hay algunas fuentes desde el cuerpo médico que dicen que van a esperar un poco más. De Michelis siempre sigue el consejo de los médicos del plantel, que seguramente en este caso quieren ser bastante cautelosos porque Suárez, cada vez que volvió, después tuvo que parar un tiempo. Y si nos aventuramos un poco en empezar a armar el equipo del próximo domingo ante Godoy Cruz, podemos afirmar bastantes regresos, teniendo en cuenta que De Michelis hizo descansar a varios futbolistas en este partido contra Racing por Copa Argentina. Va a volver Franco Armani en el arco. En la zona defensiva van a estar Robert Rojas, Enzo Díaz y Milton Casco. Ahí ya vamos a tener 3 de los 4 centrales. Faltará saber quién es el primer marcador central, teniendo en cuenta que Leandro González Pires salió lesionado, o por lo menos salió con alguna molestia luego del partido ante Racing de Córdoba, y como viene jugando varios encuentros seguidos, a lo mejor ahora le toca a él descansar. Paulo Díaz está a disposición. Mamana, como mencioné, tiene bastantes chances de regresar, por lo que hay que ver en definitiva cómo será armada la dupla central. Falta un futbolista, por lo cual no hay que apresurarnos en ver quién va a ser, pero De Michelis más o menos el equipo se le va armando. En la mitad de la cancha, de los 4 nombres posibles, Enzo Pérez va a estar, Paradela va a estar y nos faltan 2 futbolistas más. Por lógica, los titulares deberían ser Nicolás de la Cruz y Nacho Fernández. En el caso del uruguayo, muchas chances de estar desde el arranque debido a que no estuvo desde el inicio en el partido contra Racing de Córdoba, y ya De Michelis lo había puesto frente a Lanús para que empiece a sumar minutos, e ingresó en los segundos tiempos, tanto de los compromisos ante Arsenal como también en el del miércoles ante Racing de Córdoba por Copa Argentina. En el caso de Nacho, la duda pasa únicamente por su cansancio físico. Es el único de los jugadores que en principio iba a descansar ante los cordobeses, pero el DT decidió ponerlo no solo de titular, sino que fue el capitán del equipo y terminó siendo la figura. Es cierto, salió reemplazado en el complemento, por lo que no jugó todos los minutos y podría estar desde el arranque debido a que su estado físico es muy pero muy bueno. Y en la delantera parecería no haber dudas. Beltrán y Borja, como mencioné con anterioridad, deberían estar como titulares, porque el entrenador debería darles un par de partidos consecutivos juntos para que empiecen a ensamblarse como la dupla de ataque de River. Beltrán puede hacer todo lo que tiene que ver con el juego de la presión y además es un futbolista que de cara al arco está muy bien, porque convirtió en los últimos 2 partidos, mientras que por el lado de Miguel Ángel Borja, hoy por hoy es el centrodelantero titular de River, a mi entender, sin ninguna duda. Más allá de que su nivel individual quizás no sea espectacular, los números lo ponen desde el arranque prácticamente solo. Como dije antes cuando hablé de la dupla de atacantes, el colombiano lleva 12 tantos en 27 partidos oficiales con River y es el goleador del ciclo de Michelis con 3 anotaciones, por lo que a mi entender el equipo contra Godoy Cruz debería ser el siguiente, o por lo menos se decanta para ser el que voy a mencionar ahora. Armani del arco, la línea de 4 defensores, Rojas, González Pires o Paulo Díaz, Enzo Díaz y Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, José Paradela y arriba Lucas Beltrán y Miguel Ángel Borja. Y uno de los jugadores que aprovechó la oportunidad, y si bien es cierto que todavía no está en condiciones de pelear un puesto como titular, es Elías Gómez, que estuvo desde el arranque en el partido del pasado miércoles por Copa Argentina y tuvo un muy buen rendimiento. De hecho fue quien terminó destrabando, por decir de alguna manera, el compromiso, luego de una muy buena acción por su lado, y con un muy buen centro raso asistió a Miguel Ángel Borja para que este marcara el primer tanto
del cotejo y que River abriera un partido que se le podía llegar a complicar si es que no conseguía justamente abrir el marcador antes de la finalización del primer tiempo. Elías Gómez hacía bastante que no jugaba desde el año pasado, más precisamente con De Michelis. Fue titular en uno de los amistosos de pretemporada en los Estados Unidos, pero no había estado ni desde el arranque ni tampoco había ingresado en ninguno de los anteriores 7 compromisos oficiales que disputó el más grande en este 2023 con el nuevo DT. Por eso mismo era clave en esta oportunidad que el lateral izquierdo pudiera estar a la altura. Y es más, él mismo confirmó después del partido en una nota que le hicieron que eligió quedarse en River luego de lo que había sido una muy buena propuesta que le había realizado Racing. De hecho, entre el más grande y la academia, entre ambas dirigencias, estaba todo totalmente arreglado para que por $1.200.000 el ex lateral de Argentinos Juniors se fuera a jugar al equipo de Avellaneda. Sin embargo, De Michelis le pidió que se quedara y el propio futbolista aseguró que está entusiasmado con esta nueva posibilidad de seguir jugando en el equipo de Núñez. Ahora dependerá de él aprovechar las situaciones que se le presenten para sumar minutos dentro del terreno de juego, porque claro está, no van a ser muchas. Recordemos también que en el último mercado de pases River trajo un lateral izquierdo como lo fue Enzo Díaz, más allá de que este viene desempeñándose como segundo marcador central. Hoy por hoy Milton Casco es absolutamente el titular en la posición de lateral izquierdo, por lo que Elías Gómez tendrá que pelearla desde muy atrás. Pero, hay que decirlo, en el partido contra Racing de Córdoba dio un paso hacia adelante, por lo menos para sumar un puntito en la consideración del DT, que ya de por sí se le había pedido que se quedara, era porque lo iba a tener en cuenta para algún que otro encuentro. Lo puso como titular el pasado miércoles por Copa Argentina y el jugador respondió. Ahora lo que le queda, como dije, es seguir estando a la altura de las circunstancias. Y ahora vamos a referirnos un poco a lo que viene, cuáles serán los próximos partidos que tendrá que disputar el conjunto dirigido por Martín de Michelis, porque en la cercanía solamente tiene 2 encuentros, porque luego habrá fecha FIFA y porque después tendremos que irnos ya al mes de abril, que será el primer mes del año verdaderamente agitado que va a tener el elenco dirigido por el nuevo DT. Ahora va a estar jugando este domingo contra Godoy Cruz en el Estadio Monumental desde las 19:15 horas por la 7ª jornada de la Liga Profesional. Recordemos que antes de empezar esta fecha número 7, el Millonario se encuentra con 12 puntos en la tabla de posiciones, a un punto de los líderes de Defensa y Justicia San Lorenzo. En un grupo de escoltas hay muchos equipos que tienen 12 unidades y en caso de ganar empezará a meterse de lleno en ese grupo selecto de clubes que van a estar peleando el torneo hasta el final. Obviamente dependerá de que enganche un par de triunfos consecutivos como para poder definitivamente estar de lleno en la lucha por este certamen. Después tendrá una semana de descanso, algo muy positivo porque así De Michelis podrá recuperar seguramente a varios jugadores y va a estar enfrentando el 19 de marzo, el domingo 19 de marzo más precisamente, a Sarmiento en Junín por la fecha número 8 del campeonato local. Después de ese compromiso vendrá un parate de 2 semanas. La selección argentina jugará 2 amistosos, uno de ellos en el Estadio Monumental, por lo que el elenco de Michelis seguramente tendrá un par de días de descanso, obviamente dejando de lado a los que vayan a ser convocados. Ya forman parte de las nóminas por sus respectivas selecciones, Franco Armani por Argentina y Nicolás de la Cruz por el seleccionado uruguayo, pero puede llegar a haber más convocados. Sin embargo, esto no va a afectar la participación de River en el campeonato local, porque en esas 2 semanas el más grande no estará disputando ningún partido. Recién estarán volviendo a jugar los primeros días de abril, cuando por la 9ª fecha el Millonario está recibiendo a Unión en el Estadio Monumental. Y después sí va a empezar la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque si bien es cierto, como dije, en esas 2 semanas de descanso no va a haber partidos, lo que sí se va a realizar es el sorteo de la fase de grupos, y ahí vamos a conocer decididamente quiénes van a ser los 3 rivales de River en esta primera Copa Libertadores, que después de mucho tiempo no estará comandada por Marcelo Gallardo, sino que De Michelis estará dirigiendo su primera competición internacional en el Millonario. Y para finalizar vamos a hablar de la no noticia, porque no es una novedad esta, más bien es una
confirmación, el Estadio Monumental finalmente no va a ser sede de la final de la Copa Libertadores del 2023. La Conmebol todavía no ha hecho el anuncio oficial, pero ya definió que el Estadio Maracaná de Brasil, uno de los más importantes en cuanto a historia de todo el continente, sea sede de este encuentro definitivo que se estará disputando por allá en el mes de noviembre. ¿Por qué digo que esta es una no noticia? Porque en principio se había hablado de que por todas las remodelaciones y obras que se estaban haciendo, el más Monumental corría con ventaja para ser sede de este importantísimo encuentro y competía en principio con dos estadios colombianos, con el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y con el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, la Conmebol decidió que el encuentro decisivo se dispute en tierras brasileñas. Cuando se esté realizando el próximo sorteo de la fase de grupos, que será el próximo 22 de marzo, se va a hacer definitivamente el anuncio oficial. En River seguramente ya sabían de esto desde hace bastante tiempo, que el Monumental no iba a ser sede, porque si no ya se hubiera corrido el rumor definitivo. Lo que no se sabía era efectivamente en qué estadio se iba a jugar la final, y por eso nadie quería confirmar que el estadio de River no iba a ser justamente sede de este importantísimo compromiso. Y aclaro esto porque no falta mucho para que tanto el estadio de River o algún otro escenario acá en Argentina sean sede de la final de la Copa Libertadores, porque hasta este momento las anteriores finales, recordemos que del 2019 se juegan en estadio único, se han disputado la del 2019 justamente, la de River y Flamengo en el estadio de Lima en Perú, la del 2020 que se terminó jugando en enero del 2021 por la pandemia por coronavirus se disputó en el escenario donde se va a estar jugando en este 2023, es decir, en el Maracaná, mientras que las siguientes dos se jugaron, la del 2021 en el Estadio Centenario de Montevideo y la del 2022 se jugó en el Estadio Guayaquil de Ecuador. Por lo que uno podía suponer que finalmente Argentina iba a ser sede de la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la Conmebol decidió otra cosa y por el momento el Monumental tendrá que esperar. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en cuanto a lo que respecta a lo primero, al recital que se va a estar realizando en el Estadio Monumental, en definitiva no sabemos si será el primero porque esta fecha está pactada para octubre y puede ser que con antelación se pueda llevar a cabo otro show. Veremos qué es lo que sucede, qué es lo que se confirma, cuántos shows se hacen, porque esto es importante, porque además puede afectar todo lo que tiene que ver con el campo de juego, y ya sabemos que todo lo que tiene que ver con ingresos económicos es positivo, siempre y cuando no afecte a lo deportivo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo, con la formación que De Michelis podría estar poniendo desde el arranque en el partido contra Godoy Cruz, todavía no hay tantas certezas, pero lo más seguro es que muchos titulares regresen. Va a estar volviendo Armani, Rojas, Enzo Pérez, Paradela, y veremos si se mantiene la dupla central, si Enzo Díaz y González Pires siguen jugando, si cambia el primer zaguero, y si se mantiene también la dupla de atacantes que jugó contra Racing de Córdoba, si Beltrán y Borja siguen siendo titulares, porque, y esto lo vengo diciendo desde hace ya bastantes videos, es bastante oportuno que De Michelis vaya empezando a encontrar su once ideal. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.